Te damos muchas gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que tú tienes propósitos, tú tienes planes para nuestras vidas que has prometido que vas a llevar a cabo. Entonces queremos cooperar totalmente con ese plan, Señor, y someternos a ti y recibir todas las bendiciones, Señor, que tú has destinado para nuestras vidas. Gracias, Señor, que aún en los problemas, aún en las aflicciones, podemos aprender de ti. Y eso es lo que queremos aprender ahora, Señor, que tú estás con nosotros en medio de las tormentas. Gracias te damos, Señor, que tu palabra eche raíces en nuestros corazones y que dé mucho fruto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Pues todos ustedes saben que en la vida hay muchas tormentas, ¿no? ¿Verdad? O sea, todos hemos pasado por tormentas y una cosa segura que es que has pasado por una tormenta o estás pasando por una tormenta o vas a pasar por una tormenta, una tempestad. Es algo que es parte de la vida humana, de todo ser humano. La Biblia dice que todos pasamos por angustias y aflicciones. Y puede ser muchas cosas, puede ser una enfermedad, puede ser una relación rota, puede ser un trabajo perdido, puede ser la muerte de un ser querido. Pero seguramente todos vamos a pasar por esas cosas. Entonces en Job, él dijo que pocos son los días y muchos son los problemas que vive el hombre nacido de mujer. O sea que el hombre y la mujer también vamos a pasar por problemas en esta vida, es lo que quería decir. Ahora en la semana estaba hablando con un amigo acerca de un pariente de él que conozco. Y ese pariente pues solía tener mucho dinero, un buen matrimonio, una buena familia. Ahora este señor está pues sin recursos, divorciado de su mujer y distanciado de sus hijos. Entonces esas cosas, no necesariamente eso, pero hay cosas, hay aflicciones que vienen en la vida. Entonces los cristianos no somos exentos de eso, que el Señor dijo que íbamos a pasar por aflicciones y a veces íbamos a sufrir por nuestra fe. Es lo que Él dijo. Dijo, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Y también en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces esas son las palabras del Señor para nosotros que tenemos que recordar en medio de la aflicción. Salmo 50, 15 dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y también en Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Entonces, ahora en el libro de Hechos hemos estado últimamente viendo la vida de Pablo, es lo que vamos a ver ahora. Y si alguien en el Nuevo Testamento pasaba por problemas, pues sabemos que Cristo fue a la cruz. Pero Pablo es otro que conoció las aflicciones en la vida. Él dice en 2 de Corintios, pues algunos de la iglesia en Corinto estaban como menospreciando, burlándose de Pablo como líder, que no era una gran cosa. Y pues Pablo, tratando de defender su ministerio entre los corintios, dijo, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces.
5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué, y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Entonces no suena como la vida fácil, ¿verdad?, que Pablo vivió, pero él tenía en su mirada la meta, el destino que Dios tenía para él, y por eso siguió adelante. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, qué hacer en medio de la tormenta. Y la última vez estuvimos en Hechos capítulo 26, donde dejamos que pues Pablo había apelado al emperador, que era su derecho como ciudadano romano. Entonces, pues iba a tener que llegar a Roma, y es ahí donde, pues después de estar encarcelado 2 años en Cesarea, que era como el capital de Judea en ese entonces, pues ahora va a emprender el viaje para llegar a Roma. Okay, entonces empezamos en capítulo 27, versículo 1. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio con mucha amabilidad le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Ahí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Nido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Ok, entonces la primera cosa que pues quería que viéramos aquí es que dice navegáramos. O sea, aquí Lucas, el autor de Hechos y el autor también del Evangelio de Lucas, está ahí con la banda de Pablo, ¿no? O sea, por lo menos son 3 en ese grupo que van a Roma, Lucas, Pablo y Aristarco, quien pues Pablo menciona varias veces en las cartas que él escribió a las diferentes iglesias cuando estuvo encarcelado en Roma, pues menciona a Aristarco. Es posible que ahí en ese grupo pues lo tenían anotado a Lucas como el doctor personal de Pablo y a Aristarco como su siervo. Entonces, pero lo importante aquí es que quiere decir que Lucas era un testigo ocular de lo que va a suceder ahora en este capítulo, ¿no? Porque él está ahí con ellos. ¿Ok?
el centurión se llamaba Julio y parece que era buena onda, por lo menos parece que el gobernador Festo, que tenía ahí delante de él el caso de Pablo, pues le dijo al centurión que tratara a Pablo favorablemente, no sé, que tuviera, pues que lo tratara bien, ¿ok? Y dice que era miembro de un batallón imperial, que era un grupo especial que entre otras cosas ellos se dedicaban a transportar prisioneros de un lugar a otro. ¿Ok? Bueno, entonces el barco, después de salir de Cesarea, pues vamos a poner el mapa ahí. Después de salir de Cesarea, llegó a Sidón, que era pues un lugar, una ciudad no muy lejos. Y lo interesante aquí es que, pues primero el centurión Julio le permitió a Pablo que bajara para visitar con los amigos ahí. Pues obviamente hubiera tenido una guardia con él, pero le está tratando bien. Y también el saber que había una iglesia en Sidón, o sea, no la menciona en el Nuevo Testamento, pero había hermanos ahí para atender a Pablo. ¿Ok? Entonces, quería que viéramos aquí este mapa. Esa es la trayectoria de este viaje. Y pueden ver ahí que en esa línea continua, ahí arriba, ¿lo ven? Ese era el plan para este viaje, para llegar a Roma. Como vamos a ver, no salió su plan como ellos esperaban. Okay, en vez de seguir la costa, pues el viento los agarró. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero también dice aquí que en esta ciudad de Mira, cambiaron de barco y subieron un barco un buque de granos, okay, que eran el comercio de granos fue muy grande en ese entonces, porque el emperador en Roma había prometido, como hacen los políticos, no había prometido cosas gratis, comida gratis para los ciudadanos de Roma. Entonces tenían un comercio, mucho comercio de los granos del norte de África, que es la parte de abajo ahí de Libia y Egipto. Alejandría era parte de Egipto. Entonces llevaban los granos ahí a Roma y eran los barcos comerciales más grandes de aquel entonces. Entonces, como vamos a ver, este barco donde estaba Pablo tenía casi 300 personas, okay, más toneladas y toneladas de granos ahí, ok. Entonces ahí cambiaron de barco, de buque, y para seguir adelante en el viaje. Vamos a seguir. Se había perdido mucho tiempo y era peligroso que la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco propio, ¿no? O sea, ¿quién era Pablo para ellos? No era marinero. Bueno, aunque tenía información que ellos no tenían. Dice, como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noroeste, y pasar ahí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían,
Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. Ok, entonces, pues dice aquí Lucas que por haber pasado ya la fiesta del ayuno, o sea, él hace referencia aquí a la fiesta más solemne de los judíos, que era el Yom Kippur, se llama, o el día de la expiación. Es el día, si se acuerdan del Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo para ofrecer una ofrenda para los pecados del pueblo. Entonces era un día muy solemne de los judíos y siempre caía en fines de septiembre, principios de octubre. Entonces vemos que ya estaba en el otoño este viaje. Pues dicen que en ese entonces en el Mediterráneo que los viajes por mar eran muy difíciles, pasando mediados de septiembre, y en noviembre era imposible viajar por mar, ahí en mar abierto. Bueno, entonces Pablo intentó advertirles de lo que iba a pasar. No sabemos si era una palabra profética o quizás por experiencia, como dijo a los Corintios, ya había pasado por varios naufragios, ¿no? Entonces quizás sabía o presentía que algo malo iba a pasar por los vientos, no sabemos. Pero él intentó advertirles de que no siguieran en el viaje. Pues ellos no querían estar en ese lugar que se llama Buenos Puertos, que era una ciudad chiquita. Querían seguir hasta Fenice, que era un mejor puerto y una ciudad más grande para poder invernar ahí. Ok, vamos a seguir. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Que están en una situación difícil, ¿no? Entonces dice que amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. En las naves de madera, o sea, de tablas, en aquel entonces, y supongo que hasta la fecha, es normal que entre un poquito de agua, pero durante una tormenta podría entrar más agua por las grietas, ¿no? Entre los tablones. Entonces ese fue el proceso común en ese entonces cuando entraban en una tormenta, de reforzar el casco del barco con sogas grandes, como amarraron alrededor todo para como mantener junto los tablones y que no entrara más agua, porque cuando entra agua lo hace el barco más pesado y está más difícil todavía para controlar. Entonces eso fue el fin de eso, que no pesara más. Además que era un buque de granos, tenían otro problema más grave, que si se mojaran los granos se inflaban o se expandieran y hasta 2 veces más su volumen, y eso
hubiera hecho que se reventara el barco. Entonces ya estuvieron en una crisis ahí. Y por eso, pues, amarraron con sogas el barco para que no infiltrara agua. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el mapa otra vez. Entonces, lo que pasa aquí es que el viento los agarra y lo quería empujar hacia al sur. O sea, ahí hay otra línea descontinua ahí. Y ese va hacia Libia o pues hacia Sirte está ahí en Libia, en el norte de África. Entonces el viento los quería llevar hacia el sur, pero dice que echaron los anclas flotantes. Entonces esos anclas hacían que el viento los llevara hacia al oeste en vez de hacia el sur. O sea, lo que quiere decir aquí es que a pesar de la mala decisión de seguir a llegar a Fenice y entrar en la tormenta, el capitán de este barco tenía experiencia y era buen capitán, o sea, no era un tonto. O sea, hizo lo correcto ahí para tratar de salvar el barco. Ok. Entonces, pero después de 2 semanas, pues dice que perdimos al fin toda la esperanza de salvarnos. O sea, ellos estaban en una situación difícil. Seguimos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Entonces, justo cuando todos a bordo se sentían desesperados, o sea, sin esperanza de sobrevivir, Dios manda un ángel con Pablo para confortarlo y para darle una palabra de ánimo, no solamente para él, sino para toda la tripulación y todos los que estaban a bordo, que Dios los iba a salvar. Y ese veo como un toque de gracia de Dios, ¿no? De que, mira, Pablo, tienen que pasar por esto, pero te voy a dar las vidas de todos los que van contigo. Dice el ángel: Dios te ha concedido la vida de todos los que naveguen contigo. Y luego Pablo les dice: así, ánimo, señores. Pues supongo que todos en ese momento, después de 2 semanas, ya estaban orando y estaban listos para recibir una buena noticia, ¿verdad? Ok, seguimos. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes.
Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. O sea, primero dice que los marineros presintieron que se aproximaban a la tierra. O sea, los marineros tienen experiencia en el mar y por algo sabían, quizás por el movimiento de las olas, que ya se estaban acercando a la tierra. Y luego con la sonda pues vieron que estaba menos profundo cada vez. Entonces dice que algunos querían escapar, algunos de los marineros, la tripulación del barco, querían escapar en el bote salvavidas. Pero Pablo dijo al centurión que ese plan iba a poner en riesgo la vida de los demás. Entonces el centurión tomó cartas en el asunto y ya quitó ese bote salvavidas para que nadie lo usara. Seguimos. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Por la fuerza de esa tormenta, por 2 semanas, no habían comido, o era imposible preparar algo para comer. Pero Pablo, siendo un buen líder, pues dice a la gente, pues deben de comer algo ahora para poder sobrevivir lo que viene. ¿Okay? Sabía que ellos necesitaban fortalecerse. Entonces todos se animaron con las palabras de Pablo y comieron, se fortalecieron y pues empezaron a echar toda la carga al mar, lo que hacía más pesado el nave ahí. Yo digo que probablemente Lucas ayudó con la distribución de la comida, porque él sabe cuántas personas había ahí, 276. Seguimos. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y cayó. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Entonces los soldados hicieron un plan ahí para matar a los prisioneros, porque ahí en el ejército romano una guardia que dejara escapar un prisionero pues sufriría la pérdida de su vida, ¿no? Ese fue el castigo. Pero en este caso el centurión Julio intervino porque quería salvar la vida de Pablo. Qué buena onda. Entonces, y pues negó ese plan de los soldados ahí. Entonces vemos que el Señor cumplió su plan para salvar su promesa
a Pablo de salvar a todos, porque dice que todos llegaron sanos y salvos a la tierra. Y es interesante, en la isla de Malta, donde se supone sucedió esto ahora, hay una bahía que se llama Bahía Salina, y hace poco encontraron un ancla de uno de esos barcos romanos, de egipcio, ahí en la bahía, en la arena, y pues han encontrado afuera de esa bahía varios como restos de barcos de ese entonces que naufragaron ahí afuera, y se supone que este es el lugar donde sucedió todo esto. De hecho, creo que es una iglesia antigua ahí que se llama, es la iglesia como algo de bienvenidos a San Pablo, algo así, como así se llama la iglesia. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto, no? O sea, la primera cosa es que en la vida hay tormentas, ¿no? Ellos estaban en una tormenta por 2 semanas. Y pues tenemos que imaginarnos un poco cómo era eso, de que no podían ver el sol ni las estrellas por 2 semanas. Todos mareados, no sé si tú te mareas fácilmente, vas a saber cómo era eso. Mareados, hambrientos, mojados con agua salada. Entonces no eran 2 semanas muy difíciles ahí. Pero entonces hay ciertas cosas que tenemos que recordar cuando nosotros estamos en una tormenta. Y es recordar primero que las tormentas se acaban. No son para siempre. El Señor dijo: les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. Él está con nosotros y va a permanecer con nosotros. Nunca nos va a abandonar. Luego aquí dice que en las tormentas a veces nosotros mismos las causamos por nuestras malas decisiones, pero no siempre. A veces el Señor permite que pasemos por las tormentas, las pruebas, para enseñarnos. Y en todo caso necesitamos aprender a tener perspectiva, perspectiva con P mayúscula, porque necesitamos entender que esta vida, la cual tenemos ahorita, pasa en un abrir y cerrar de ojos. O sea, ese es temporal, esta vida. El Señor nos ha preparado una vida mejor, pero primero tenemos que pasar por esta. También tenemos que recordar como sucedió ahí, que el ánimo nos fortalece. Tenemos que animarnos los unos a los otros. Hebreos 3:13 dice: más bien mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día. O sea, cada día anímense, ¿verdad? Para seguir adelante, especialmente si uno está en una tormenta. Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si hay una lección también en esta historia, es que si tú quieres sobrevivir la tormenta, no sales del barco. Permanezcas en el barco ahí. La iglesia es como el arca en este caso. Si estamos en una tormenta, tenemos que aferrarnos para estar adentro del barco y no salir. Y es ahí donde vamos a recibir ánimo. Por eso dice la palabra aquí, que no dejemos de congregarnos, porque ahí mismo
entre la iglesia, vamos a recibir ánimo y vamos a recibir fortaleza. ¿Ok? Bueno, primero de Tesalonicenses 4, 15 a 18, dice así. Y esas son palabras que a mí me dan ánimo. Dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. O sea, está hablando del rapto, ¿no? Pero sigue, fíjense lo que dice luego. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. O sea, eso de pensar en la venida del Señor ha de animarnos. Y seguimos adelante, ¿no? Esperando a la venida de nuestro Señor. Bueno, la última cosa que aprendemos de esta historia, pues hay varias cosas, pero creo que la más importante es que tenemos que recordar el ancla de nuestra vida. Dice en versículo 15, el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. O sea, para muchos, cuando viene la tormenta en su vida, no pueden aguantar sí mismos, no se acuerdan de Cristo y se dejan llevar a la deriva, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando no tenemos el ancla en nuestras vidas. Pero sabemos que Jesucristo es el ancla de nuestra alma, ¿verdad? Él nos va a mantener sanos y salvos en esta vida. Versículo 19 dice, al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Entonces a veces tenemos cosas que nos cargan, ¿no? Que nos pesan, cosas que estamos cargando que no debemos cargar, o sea, quizás cosas materiales o otras cosas ahí. Y tenemos que reconocer que esas cosas nos están perjudicando, ¿verdad? Quizás necesitamos soltar. Como cristianos debemos de soltar todo para seguir al Señor, ¿no? Hebreos 12, 1 dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Entonces, tenemos que quitar todo eso, lo que nos quiere enredar, las cosas que nos van a jalar para abajo, y fijar la mirada en Cristo Jesús y seguir adelante en la tormenta. Si nuestra mirada fija en Él nos va a dar sabiduría y nos va a enseñar cómo salir de la tormenta en la cual estamos. Entonces, para terminar, la palabra aquí es no importa la fuerza de la tormenta, qué tan fuerte sea, Dios es más fuerte y Él nos va a salvar, ¿verdad?